¿Sabías que si le abres una cuenta bancaria infantil a tu hijo, probablemente le estás haciendo uno de los mejores regalos de su vida, pero que también debes de tener cuidado con Hacienda? Pues en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber de las cuentas infantiles, qué son, cuáles son sus requisitos, cuáles son las mejores opciones de mercado y sobre todo qué debes de hacer a efectos fiscales para no llevarte sorpresas desagradables al cabo del tiempo. Y dicho esto, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Trabaja tu Dinero, que hoy estrenamos nuevo set, como estáis pudiendo ver en este vídeo. Yo soy Patricia Malagón y hoy os quiero hablar de las cuentas infantiles, como os decía al principio, y lo vamos a ver todo, lo vamos a ver por partes para que entendáis todo a la perfección, desde los requisitos, como os decía, también los tipos de cuentas que podemos encontrarnos en el mercado, qué nos puede salir mejor a largo plazo y luego también la gran pregunta, que es esa duda fiscal que muchos me habéis preguntado por ella y que hoy resolveremos en este vídeo, porque además he hablado con algunos de los asesores fiscales expertos en inversiones de España para dar respuesta a esta gran pregunta y a esta gran duda que muchos tenéis. Una de las dudas que muchos de vosotros me hacéis llegar a veces por redes sociales tiene que ver con las cuentas infantiles, y además lo primero que os quiero decir es que es una gran decisión como padres, porque es una manera de ir ahorrando, ir aportando a largo plazo y así mejorar la planificación familiar para afrontar gastos en la etapa en la que el hijo es mayor y que necesita mayor ayuda, pues por ejemplo cuando va a la universidad, cuando quiere financiarse un máster, cuando necesita cierto dinero para su formación, para sacarse el carnet de coche, por ejemplo, o incluso para dar una entrada a esa primera vivienda. Sea cual sea el objetivo de ese dinero, siempre es una buena opción porque nos estaremos planificando mejor financieramente y eso siempre es algo positivo para la economía familiar y también para el futuro de vuestros hijos. Así que lo primero de todo, enhorabuena por esta gran decisión, porque sin duda es una buena decisión. Pero dicho esto, por lo más interesante o lo que yo os quiero contar en este vídeo, pues tiene que ver sobre todo con los requisitos que hay que hacer para abrir una cuenta infantil y hacerla de forma correcta, que esto es importante. Luego también vamos a ver las diferentes opciones de mercado, cuáles son las mejores de ellas y por último, como os he dicho al inicio, hablaremos de la fiscalidad. Así que no me enrollo más en esta introducción del vídeo y vamos con ello. Lo primero de todo, los requisitos. Por el lado de los requisitos, lo que he hecho es consultar las webs y las condiciones de diferentes bancos, desde el Santander, BVA, CaixaBank, Trade Republic, MyInvestor, Indexa, todos. He consultado muchos de ellos y hoy os voy a contar lo que piden la mayoría de ellos a la hora de abrir una cuenta infantil. Lo primero que necesitas es el libro de familia o una inscripción del registro civil. Lo tengo todo aquí apuntado. Además, el DNI en vigor del menor o en su defecto el NIF. Lo del DNI del menor, hay algunos bancos que lo piden como requisitos y hay otros bancos que no, pero es recomendable tenerlo siempre a disposición. Así que ir apuntando libro de familia, DNI del menor, parece que es el primer paso imprescindible para hacerle titular de esa cuenta bancaria. Además de ello, luego tenemos que tener también preparados los DNIs de los representantes legales. Y aquí lo que os tengo que contar es que hay bancos que con el DNI de uno y la autorización del otro serviría, y hay otros bancos que piden el DNI de ambos representantes legales para poder abrir esta cuenta. Una vez que se crea la cuenta, el titular de la misma es el menor y los dos representantes legales, o al menos uno de ellos, aparecen como autorizados en la misma y son los que vigilan todos los movimientos y los que se pueden encargar de hacer esas aportaciones y demás. Y con estas cosas, que son muy sencillas, ya se puede abrir una cuenta infantil de una manera bastante sencilla. Como os digo, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que siempre debe de estar como titular el menor, porque si no podemos tener mayores complicaciones fiscales en el futuro. Es decir, que no es aconsejable que te abras tú, por ejemplo, una cuenta como padre, hagas aportaciones a cualquier fondo, el que te dé la gana, y que a los 18 le digas, oye, este fondo que está a mi nombre, te lo heredo a ti. Lo puedes hacer también, pero es verdad que a nivel fiscal puedes tener mayores complicaciones que si desde un primer momento le abres una cuenta bancaria al nombre de tu hijo y desde ahí haces ese plan de ahorro o ese plan de inversión a largo plazo. Así que es más recomendable que lo hagas siempre teniendo como titular a tu hijo.
Y aquí vamos con el segundo bloque, que es la tipología de cuentas que nos podemos encontrar en el mercado a la hora de hacer esta decisión de hacer aportaciones a largo plazo para nuestro hijo. Como veis, hasta ahora es bastante sencillo, los requisitos son mínimos porque son cuentas bancarias, la verdad que en su mayoría bastante sencillas. El tipo de cuenta, el primero, el más famoso, es un tipo de cuenta que incluso yo he tenido y seguro que muchos de vosotros. Son cuentas bancarias que se abren en los bancos y que son muy sencillas, apenas tienen comisiones, apenas tienen condiciones y tienen muy poquitos servicios. Están pensadas nada más que para guardar dinero, para hacer aportaciones por parte de los padres o de otros familiares, o como por ejemplo si el niño hace la comunión o lo que sea y sus abuelos, sus tíos le dan dinero, pues para ir guardándolo en esa cuenta pensando en el futuro. Como os digo, son cuentas bastante sencillas que tienen pocos requisitos y pocas complicaciones. Lo que sí, que a día de hoy hay algunas cuentas que, por ejemplo, cuando el niño ya cumple 12 o 14 años, se abre la posibilidad de poder activar una tarjeta infantil siempre supervisada por sus representantes legales, o bien, pues Bizum también supervisado por los representantes legales, pues si oye, ya empieza a salir con sus amigos y tiene que pagar en el burger o en el McDonald's, o tiene que hacer algún Bizum a algún amigo por un cumpleaños o lo que sea, pues ya se abren esos pequeñitos servicios siempre supervisados por los padres. Así que aquí sí que tenemos diferentes variedades, pero siempre son todo cuentas simples que no tienen remuneración. Y esto es lo importante y en lo que me quiero detener en este caso, no tanto en lo que ofrecen, sino en que no tengan remuneración. Porque claro, son cuentas muy sencillas, tú puedes decir, pues mira, aquí le voy a aportar todos los meses 50 euros a mi hijo, pensando en su futuro, todo perfecto. Pero ¿qué pasa? Que aquí el gran riesgo es la inflación, evidentemente. ¿Por qué? Os lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que todos los años, en total, entre lo que aportes tú o aporten los abuelos y demás, el niño ingresa 1.000 euros a su cuenta bancaria. En los 18 años tendría 18.000 euros, que estaría bastante bien pues para sus pagos universitarios o para lo que fuera. Todo perfecto. ¿Qué pasa? Que si tenemos en cuenta la inflación, que es esa pérdida del poder adquisitivo del dinero con el paso de los años, esos 18.000 euros se habrían convertido aproximadamente en unos 15.000 euros en términos reales. Es decir, que si no se mueve el dinero y solamente se tiene ahí guardado, se perderían 3.000 euros por tenerlo guardado, parado, sin hacer nada. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque el principal riesgo de esto, evidentemente, es la inflación. Vale, seguramente que os estáis preguntando, bueno, ¿y cuáles son las alternativas más interesantes? Bueno, pues tenemos en un primer momento las cuentas, como os digo, muy simples, pueden ser cuentas de ahorro sin remuneración, como lo queramos llamar. El segundo paso, porque hay tres opciones, la segunda opción son las cuentas remuneradas. Y aquí lo que encontramos en el mercado a día de hoy básicamente son dos opciones, o son las que yo he encontrado haciendo esta investigación para este vídeo. Por un lado tenemos la cuenta remunerada para menores de MyInvestor y la cuenta remunerada para menores de Trade Republic. Y os quiero contar un poco qué es cada una de ellas. En la de MyInvestor lo que encontramos es una remuneración del 0,75% TAE, que es muy bajita. Y que lo que tampoco sabemos es durante cuánto tiempo dura esa remuneración. Sí que nos dice que invierte en letras del tesoro, en fondos monetarios, para ir ofreciendo esa pequeña remuneración en la cuenta. Claro, es una remuneración muy pequeña, mejor que lo anterior es, pero aún así no conseguiría salvar la inflación. Perdona por cortarte este vídeo, espero que te esté gustando y te esté ayudando, pero he venido aquí a hablar de mi libro un momento. Nada, solamente decirte que ya está disponible la guía que tu dinero necesita, que es un libro, una guía que he escrito para ayudarte a entender mejor tanto la inversión como gestionar mejor tus finanzas personales. Así que si tienes un nivel básico o intermedio, pero quieres aprender, o incluso no sabes nada, pero quieres aprender y mejorar tus finanzas, pues nada, te recomiendo este libro, que te dejo el enlace en la descripción y que espero que también te guste y te aporte tanto como este vídeo. Y luego tenemos la siguiente derivada, que es la de Trade Republic, que a día de hoy ofrece un 2,02% TAE. Pero lo que tenemos que tener en cuenta de la cuenta remunerada de Trade Republic es que liga la remuneración al tipo de interés que haya en la eurozona. Y claro, es muy parecido a lo que es un fondo monetario. Entonces, básicamente vamos a tener la misma remuneración que den los fondos monetarios. Lo bueno de esto es que si la inflación se mantiene en los próximos 18 años en torno al 2% en promedio y el tipo de interés se mantiene también en un 2% en promedio, pues entonces simplemente con esa cuenta bancaria habremos conseguido salvar la inflación. No habremos ganado dinero, pero tampoco habremos perdido dinero en términos reales. Pero
Esto es importante tenerlo en cuenta a nivel fiscal y sí que os lo quiero contar, y es que las cuentas remuneradas se devengan intereses depende del periodo de tiempo. Hay cuentas que lo pagan cada día, otras que lo pagan cada mes, cada 15 días, cada 3 meses, lo que sea. El caso es que una vez que se devengan los intereses y se reciben en la cuenta bancaria, hay que pagar impuestos. Sin embargo, en un fondo monetario esos impuestos no se pagan una vez que se vende el fondo y se rescata el dinero, y además tienes la posibilidad de hacer traspasos a otros fondos. Es decir, que se puede tener esta cuenta remunerada de Trade Republic sin problema, porque si no queremos complicaciones y queremos algo súper conservador, súper conocido, pues bueno, tenemos la posibilidad ahí, sabiendo que la remuneración puede bajar en cualquier momento si los tipos de interés bajan y que puede que nos salve la inflación en el largo plazo, pero claro, lo que tenemos que saber es que entra en juego también este efecto fiscal. Es decir, que si tenemos que elegir entre hacer las aportaciones en un fondo monetario o hacerlas en una cuenta bancaria, pues fiscalmente puede ser más eficiente el fondo monetario, porque no se pagarían intereses hasta el momento que se rescate, y en la cuenta bancaria seguirían pagando siempre que se vayan recibiendo esos intereses. Pero bueno, deciros que a día de hoy tenemos esas dos opciones de cuentas remuneradas en el mercado. No sé si hay alguna más, si las conocéis os lo agradecería que me lo dejéis en comentarios, pero por el momento de las que os puedo hablar y las que he encontrado son estas dos, que son mejores opciones que el primer punto, que la primera opción, que sería simplemente sin remuneración y guardar dinero, pero que puede que no salven la inflación en el largo plazo y que el dinero y el ahorro de nuestro hijo, pues en términos reales, pierda poder adquisitivo. ¿Y cuál es la tercera vía? Que a mí me parece bastante más interesante, que yo aconsejaría más. Sabéis que no hago ni por supuesto recomendaciones de inversión ni nada, pero que me parece más interesante, sobre todo porque este tipo de cuentas al final están pensadas para hacerlo con un largo plazo. Entonces, si tenemos un margen de más de 15 años, tenemos a nuestro favor la maravillosa herramienta del interés compuesto y la renta variable, que en el paso de los años, sabéis que estando invertido en renta variable más de 15 años, la probabilidad de perder dinero en bolsa se reduce a menos del 1%, 0,5%. Entonces, es un producto y es un activo muy recomendable para esos periodos de tiempo. Entonces, aquí es donde entran las cuentas infantiles de inversión, y es donde me parece que es donde está la mejor oportunidad del mercado en estos momentos. Por eso os quiero contar las tres que yo he encontrado y que pueden ser muy interesantes si le queréis abrir una cuenta bancaria a vuestro hijo o a vuestros hijos. Como os decía, yo he encontrado tres, y son las de Indexa Capital, MyInvestor y Trade Republic. Como os digo, si conocéis alguna otra que pueda ser interesante, pues yo os agradezco que lo dejéis en comentarios también para otra gente que esté viendo el vídeo y que quiera investigar. Y lo que voy a hacer pues es comentaros un poquito cada una de ellas con mayor detalle, porque como os digo, me parecen mejor opción para largo plazo, porque aquí no solamente vamos a conseguir salvar la inflación, sino que vamos a conseguir en algunos casos incluso duplicar o rebasar bastante más de esa duplicidad el dinero aportado. Vamos con la de Indexa Capital. Para abrir la cuenta pues se piden los mismos requisitos que os comentaba al principio, que son bastante simples. El titular de la cuenta es el menor. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues el padre o la madre, en este caso, o ambos, tienen que ir contestando un test, que es un test de idoneidad de los riesgos para cumplir con la normativa MiFID. Y en base al test que se conteste y a la edad, que en este caso no habría que comentar la de los padres sino la del niño, pues entonces Indexa Capital te ofrece cuál es la mejor cartera que se va a adaptar a ti. Normalmente Indexa suele tener 10 perfiles de cartera adaptados a cada perfil de riesgo, ¿no? Pues entonces te daría varias opciones, una, dos o tres, en base a la horquilla de riesgo que hayas respondido. Y una vez que te da eso, pues ya eliges tú qué cartera, y simplemente sería ir haciendo aportaciones de forma mensual, anual o como las quieras hacer. Lo que os quiero contar de las carteras de Indexa es un poquito la rentabilidad que están ofreciendo y en lo que invierten. Básicamente invierten en fondos indexados de muy bajo coste, que tienen una diversificación geográfica a nivel global y que pueden ser muy interesantes, sobre todo si el padre tiene pocos conocimientos financieros y no quiere estar eligiendo los fondos por su cuenta, sino que quiere una cartera automatizada, muy sencilla, estar invertido en todo el mundo y acorde al perfil de riesgo. Como os digo, podéis consultar en su web cada tipo de cartera para ver la rentabilidad, pero os quiero comentar algunas de ellas. Tenemos la del perfil 8/10, miro de nuevo aquí para ir contaros los datos más exactos. Tenemos
tenemos la del perfil 8/10, siendo 10 el mayor riesgo. En el caso de la cartera 8, lo que ofrece es una rentabilidad del 7,7% anualizada. Hasta ahora es lo que ha ofrecido. Sabéis que rendimientos pasados no te auguran rendimientos futuros, pero bueno, es lo que podemos encontrar, un 7,7% en la que ofrece un riesgo 8. Luego, si cogiéramos la cartera de 5/10, que sería el riesgo medio que ofrece Indexa, nos encontramos ya con una remuneración del 4,9%, con lo cual conseguiríamos salvar bastante la inflación en este caso. Y si nos vamos a la más arriesgada de todas, que si el plazo temporal es de 18 años o de más de 15, yo me iría a esa, porque al final en ese periodo de tiempo la renta variable es imbatible. En este caso la rentabilidad que ofrecen las carteras de Indexa en la de mayor riesgo es del 9,3%, con lo cual es bastante interesante. Y lo que os quería comentar aquí es, siguiendo un poco el ejemplo anterior que os decía al inicio de, oye, si aportamos todos los años entre toda la familia 1.000 euros en la cuenta del niño, pues en 18 años tendría 18.000, con el efecto de la inflación aproximadamente unos 15.000 euros. Si elegimos las cuentas remuneradas, me parece que en el caso de la de MyInvestor, que era de 0,75, con el cálculo se quedarían en unos 16.300 euros, es decir, la pérdida sería un poquito menor que no hacer nada con ese dinero. Y en el caso de la de Trade Republic, suponiendo que se quedara todo en el 2%, pues se mantendrían el poder adquisitivo de esos 18.000 euros. Ahora bien, ¿qué pasaría si elegimos, por ejemplo, yo qué sé, la cartera del 8/10 de Indexa Capital y, ojo, y le quitamos el efecto de la inflación? Lo que pasaría es lo siguiente, que lo tengo por aquí y os voy a compartir por aquí el cálculo que he hecho con una calculadora simple de interés compuesto que podéis consultar por ahí por Google. Pues si le aplicamos ese 7,7% y le quitamos el efecto de la inflación, lo que tendríamos al cabo de 18 años es que ese dinero, esos 18.000 euros aportados, se habrían convertido en unos 34.466 euros. Ojo, quitándole el efecto de la inflación, que esto es lo más interesante de todo. Es decir, que casi hubiéramos conseguido duplicar el dinero aportado. Por tanto, es mucha mejor opción, sin duda, como podéis comprobar vosotros mismos. Luego, en el caso de elegir la cartera más arriesgada, que a mí es la que más me gusta para un periodo de tiempo largo, esos 18.000 euros, quitando el efecto de la inflación, se convertirían en unos 41.000 euros. Por tanto, me parece una opción extraordinaria. Con poco dinero, menos de 100 euros al mes, aproximadamente unos 88 euros cada mes en aportaciones a la cuenta de tu hijo al cabo de toda su vida, a los 18 pues ya tendría unos 41.000 euros de base sin el efecto de la inflación, que estaría muy bien, pues eso, para el máster, universidad, cualquier tipo de formación, entrada de una casa. No daría mucho, pero sería un buen incentivo de inicio. Entonces, pues me parece una idea fantástica y una de las mejores opciones. Y ahora, después de comentaros las de Indexa, voy a comentaros un poquito las de Trade Republic y las de MyInvestor. Vale, en Trade Republic lo que tenemos, que también lo tengo todo anotado por aquí, es que nos ofrece por un lado la cuenta remunerada y por otro lado un plan de inversión con ETFs. En este caso serían los padres los que tendrían que elegir qué ETFs querrían para la cuenta de inversión de su hijo. Son ETFs muchos respaldados por Vanguard y, por ejemplo, se puede invertir en un ETF que a mí me gusta muchísimo, como el FTSE All World, porque te permite estar invertido en mercados desarrollados y en mercados emergentes, no en el sector de las small caps, pero sí en empresas de mediana y gran capitalización de todo el mundo. Es decir, que con un solo ETF tendríamos exposición, creo que actualmente aproximadamente a unas 4.000 empresas tanto de Estados Unidos, de Europa, de China, de Japón, de la India, de cualquier país de entre mercados desarrollados y emergentes. Y además es un ETF que en los últimos 10 años ha tenido una rentabilidad anualizada del exactamente 12,73%. Por lo tanto, es una gran idea también elegir esto. Una de las cosas que me parecen más interesantes en el caso de lo que ofrece Trade Republic es que tiene una opción de padrinos del ahorro en el que permite invitar a familiares para que hagan aportaciones periódicas o puntuales a la cuenta del niño. Por ejemplo, oye, que sus padrinos quieren aportarle todos los meses 10 euros, pues puede hacerlo cada uno. Que los abuelos quieren aportar 30 euros cada uno a la cuenta del niño, que los padres quieren aportar, perfecto.
tienen esa posibilidad de los padrinos del ahorro, que me parece muy interesante, y que de esta manera pues se hace para tener o para darle al niño un futuro financiero mejor y poder financiar mejor pues esa etapa de formación o de los primeros años de vida adulta, que siempre son complicados a nivel económico. Bueno, la parte negativa aquí, antes de pasar a comentaros lo de MyInvestor, es que, claro, aquí en los ETFs no tenemos carteras automatizadas como en el caso de Indexa, que es mucho más sencillo, sino que tienen que elegirlos los padres. Por tanto, y además son ETFs que no son fondos indexados. Sabéis que en los fondos indexados se puede hacer traspaso entre uno y otro sin pagar impuestos. En los ETFs no se puede traspasar ni rebalancear la cartera sin pagar impuestos. Se pagaría lo mismo, eso sí, en el caso de vender o de rescatar dinero en cada uno. Pero bueno, que sepáis que lo que ofrece Trade Republic es un plan de inversión con ETFs. Si simplemente vas a coger el FTSE All World, que puede ser una opción estupenda, y hacer aportaciones mensuales ahí recurrentes para largo plazo, pues te daría igual hacerlo a través de un ETF que de un fondo indexado. Pero si quieres rebalancear la cartera y, por ejemplo, tener pues un poquito de esto y un poquito de lo otro, pues a nivel fiscal es más interesante los fondos indexados. Por tanto, aquí depende un poquito ya de lo que quieran los padres y del conocimiento financiero que tengan los propios padres. Y luego, por último, en el caso de MyInvestor, lo que tenemos es un poco una combinación de lo que hemos hablado de los casos anteriores. Tenemos la cuenta remunerada por un lado de ese 0,75% y luego tenemos tres opciones de carteras automatizadas. Tenemos las carteras automatizadas indexadas, que en este caso sería bastante similar a lo que ofrece Indexa. Son carteras que se crean a través de fondos indexados de bajo coste, con exposición a todo el mundo y que pueden funcionar muy bien en los largos plazos. Luego también ofrecen carteras automatizadas, y esto también es interesante, híbridas, en las que se combinan tanto fondos de gestión activa como fondos indexados y que se van eligiendo en función a cómo estén las condiciones de mercado. Entonces aquí ya un poquito que elijan los padres qué les convence más o qué les gusta más. Eso sí, en este caso también habría que responder a un test de idoneidad del riesgo para ver qué perfil se puede adaptar mejor a los requisitos de los padres. Y luego, por último, tendríamos también unas carteras que tienen el foco puesto en la sostenibilidad. Sí que os quiero comentar también un poquito la rentabilidad de las carteras de MyInvestor. Por ejemplo, en el caso de las carteras automatizadas indexadas, las más rentables, la cartera Metal, que desde su creación, que fue en el año 2020, ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 13,9%, con lo cual es ideal. Pero ojo, tener en cuenta que es verdad que desde el año 2020 hasta ahora los mercados lo han hecho espectacularmente bien, con años como el 23 y el 24 con la bolsa americana creciendo por encima del 20%. Normalmente esto no suele ser lo habitual, pero es verdad que lo ha hecho muy bien hasta ahora y que esta es la rentabilidad anualizada que está ofreciendo esta cartera. Y luego en el caso de las carteras híbridas, que también lo tengo por aquí anotado, sí que tenemos un mayor track record. La más rentable se creó en el año 2017, que es la cartera Red, y desde entonces está ofreciendo una rentabilidad anualizada del 9,3%, con lo cual está bastante bien, y en este caso ya te digo que estaríais invertido tanto en fondos indexados como en fondos de gestión activa que se van moviendo en función de las condiciones de mercado. Así que bueno, esto es lo que os puedo decir sobre las opciones que tenemos en el mercado a día de hoy, y que luego ya cada uno elija cuál es la mejor. Si simplemente quiere una cuenta de ahorro sin ninguna remuneración y sin complicaciones, asumiendo que vas a perder dinero o que tu hijo lo va a perder por el efecto de la inflación. Si quiere algo más simple, eligiendo una cuenta remunerada sin más, muy sencillo, teniendo en cuenta estos efectos fiscales de los que te he mencionado. O si quiere elegir no solamente algo sencillo de guardar dinero y ya, sino quiere hacer crecer un poquito esas aportaciones que se hagan a la cuenta del niño, pues entonces tienes esas carteras de inversión, esas cuentas infantiles de inversión como las que te he mencionado, tanto de Indexa, Trade Republic o MyInvestor. Y si conoces alguna más, pues me lo puedes dejar en comentarios. Y ahora lo último de este vídeo, que yo creo que es lo que todos estabais esperando, porque sin duda es la gran duda que todos tenemos: la fiscalidad. ¿Qué dice Hacienda de todo esto? Porque claro, esto está maravilloso, puede ser una de las mejores decisiones financieras que puedes tomar, uno de los mejores regalos que le puedes hacer a tu hijo, pero hay un tercero en discordia que lo conocerás muy bien, y que es la agencia tributaria. Y yo lo que he hecho aquí es consultar a expertos fiscales. He consultado a mis amigos de Autodeclaro y de ellos a la Nube Fiscal, que están más especializados en esta área de las donaciones. Y lo que voy a hacer
es simplemente leeros lo que a mí me ha contestado el asesor fiscal y os lo transmito así, luego lo traduciré un poco e iremos desgranando punto por punto. Me dice, como regla general, si padres o familiares hacen aportaciones a una cuenta o inversión cuyo titular es el menor, fiscalmente se considera una donación. En ese caso, el obligado al impuesto es el donatario, el menor representado por sus padres o tutores, y la autoliquidación se presenta en 30 días hábiles desde la aportación. Dicho esto, en la práctica, cuando son cantidades pequeñas, muchas veces no resulta cuota a pagar por las reducciones o las bonificaciones autonómicas y por eso suele tener poco impacto real. Con frecuencia no se presenta y tampoco suele haber requerimientos por importes reducidos. Pero eso no elimina la obligación formal. Jurídicamente sigue siendo una donación y por tanto existe el deber de declarar. Eso es lo que me comenta el experto. Lo que os puedo decir es que hay muchas comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Murcia donde las donaciones entre padres e hijos están bonificadas al 99% o el 95%, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que para acceder a esa bonificación tan positiva en la que apenas habría que pagar impuestos hay que ir a un notario. Por tanto, puede salir bastante caro el remedio de hacer la aportación ante notario. Es verdad que a efectos fiscales y a efectos legales todo esto se puede considerar una donación encubierta y nadie está exento de que Hacienda pueda tocar a tu puerta y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? A efectos reales es verdad que Hacienda no se suele meter de oficio cuando las cantidades son pequeñas. Como sabéis, a nivel de las transferencias, sí es verdad que si superan los 6.000 euros ya hay que declararlo ante Hacienda y si superan los 10.000 también para prevención de blanqueo y demás. Normalmente si las aportaciones van a ser de 50 euros o de 100, pues lo normal es que Hacienda no diga nada y no reclame nada, pero que sepáis que se puede considerar una donación encubierta de facto y que para hacerlo todo legal tendría que hacerse de esta vía, que puede ser un absoluto, pues puede serlo. Pero claro, hay que tener en cuenta, yo aquí solamente os transmito lo que me ha dicho este asesor legal para hacerlo todo perfecto y tener siempre conocimiento de causa de todo lo que estamos haciendo. Y luego a nivel del IRPF, para terminar ya con los efectos fiscales, pues evidentemente siempre hay que tributar por las ganancias y pérdidas patrimoniales. Por ejemplo, lo que me comenta este asesor fiscal es que si se hace una declaración de la renta conjunta a nivel familiar y, por ejemplo, como os digo, tenéis una cuenta remunerada, pues entonces ahí se deben de incluir los intereses que esa cuenta remunerada ha generado e incluso si tenéis fondos de reparto en el que la cuenta infantil esté invirtiendo en algo de dividendos o lo que sea, pues también hay que tributarlo. Luego ya cuando el hijo sea mayor de edad y quiera hacer un rescate de su cuenta, pues por lo que os decía, pagar la universidad, un coche, lo que sea, pues entonces ahí él va a ser el que tenga que pagar ese impuesto por las ganancias y pérdidas patrimoniales en las rentas del ahorro. Y ya luego pues depende de si lo vais a hacer una declaración de la renta familiar, individual o lo que queráis hacerlo, pero que bueno, a efectos fiscales en el IRPF esas ganancias funcionan igual que para cualquier otra persona y que cuando se es menor pues se debe de incluir en la renta familiar o en la renta de los representantes legales del menor y luego cuando es mayor de edad pues el que debe de pagar los impuestos por estas ganancias patrimoniales es el menor, que ya es el titular de la cuenta y de los activos en los que se esté invertido. Y para terminar mi vídeo os quiero dar mi opinión sincera sobre esta práctica. A mí me parece, como os digo, la mejor decisión que puedes tomar de cara a tus hijos y al futuro financiero de ellos, porque sin duda les vais a inculcar la semilla del ahorro, le vais a inculcar el gestionar mejor sus finanzas y no solo eso, sino a nivel de planificación económica familiar es una opción extraordinaria porque vas planificando esos gastos futuros. Igual cuando el niño tiene 4 años, 5, pues supone poco gasto, pues el típico del colegio, la comida y eso, pero no ese gran gasto de universidad, máster, otras formaciones, Erasmus, todo esto.
Así que, bueno, pues eso os digo que me parece una buena opción. Lo que me parece la cosa mala y el hándicap es todo el nivel fiscal, que sinceramente, y aquí quiero criticarlo un poco porque esta decisión para mí debería de estar bonificada fiscalmente completamente, porque el hacer esto también implica, y puede ser bueno incluso para el Estado, porque implica que quizás necesites pedir menos becas en el futuro y depender menos de posibles ayudas o subsidios públicos, gracias a que estás haciendo que tu hijo tenga una mejor situación financiera cuando quiera estudiar, formarse, empezar a trabajar, lo que sea, o incluso pues eso, comprarse una vivienda. Pero bueno, sabemos que en España la fiscalidad es la que es, y yo lo que os he querido transmitir en este vídeo pues es eso: cómo abrir una cuenta bancaria, qué requisitos tenéis que cumplir para hacerlo correctamente, qué opciones tenemos en el mercado, cuáles son las mejores y qué tener en cuenta a nivel fiscal. Lo normal, como os digo, para terminar, no es que Hacienda se meta en estos casos, pero pues se puede considerar una donación encubierta y puede decirte algo Hacienda o tocar a tu puerta. Esperemos que no, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, y yo te recomendaría que lo comentes con un asesor fiscal para ver cuál puede ser la mejor opción y evitar sorpresas negativas en el futuro. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo me despido, como siempre. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que te haya servido. Y que te guste este nuevo set, por supuesto, que es donde a partir de ahora grabaré los vídeos para el canal de Trabaja tu Dinero, poquito a poco mejorando todo. Si te suscribes y te das like, pues seguiremos mejorando y haciendo todo mucho mejor en este canal. Un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene.